Clave 1. Para saber cómo es una persona, hay que indagar en su vida privada. A menudo juzgamos a las personas por lo que hacen en público, por su comportamiento e incluso por lo que dicen. Las cosas que vemos en el exterior sientan las bases de lo que creemos que son, pero en realidad puede que se trate solo de una fachada. Conversaciones conmigo mismo nos muestra cómo era la vida privada de Mandela al margen de la opinión pública. Nos cuenta qué clase de ser humano era cuando no estaba en el punto de mira de la opinión pública, ya fuera con su familia, amigos, conocidos o incluso en régimen de aislamiento. Este resumen desvela los primeros momentos que se conocen de su vida. En él se analizan los conceptos que conformaron sus valores fundamentales, que le hicieron actuar como lo hizo, o incluso sus creencias hasta el día en que dio su último suspiro. Aprender sobre los demás nos ayuda a extraer lecciones que pueden beneficiarnos a nosotros y a nuestras relaciones. La vida de Mandela demuestra que la mayoría de los seres humanos cambian por aquello a lo que han estado expuestos durante mucho tiempo. Por ejemplo, como niño de campo, pasó la mayor parte de su vida en el pueblo. No cambió de repente ni olvidó las cosas a las que estaba acostumbrado por trasladarse al oeste, donde la cultura occidental era más prominente. Su vida también muestra lo natural que es el instinto humano de querer satisfacer nuestra curiosidad, ya sea preguntando a quienes nos han precedido o simplemente indagando. Nuestra búsqueda de respuestas se intensifica sobre todo cuando vemos o conectamos con personas de pasiones o mentes afines. Esta búsqueda puede llevarnos a arriesgadas aventuras que, tanto si lo sabemos como si no, pueden acabar ayudándonos a afrontar situaciones difíciles en el futuro. Las aventuras de Mandela de niño le ayudaron durante sus luchas políticas. Es fundamental saber que ningún conocimiento adquirido durante las experiencias provocadas por nuestra naturaleza inquisitiva es un desperdicio. Al contrario, a veces estos conocimientos pueden convertirse en nuestra salvación en las situaciones más delicadas. En este resumen, aprenderás a analizarte y a profundizar en ti mismo y el poder de crecimiento personal que conlleva la autoevaluación. También aprenderás que mirar al pasado puede ayudarte a forjar tu futuro. Existe un respeto universal e incluso admiración por aquellos que son humildes y sencillos por naturaleza y que tienen una confianza absoluta en todos los seres humanos independientemente de su condición social. Nelson Mandela. Punto clave 2. Una buena amistad es lo suficientemente fuerte como para estimular el progreso. Durante su estancia en prisión, Nelson Mandela escribió sobre sus numerosas amistades. Una de ellas fue Lazar Sidelski, que tenía un bufete de abogados y lo contrató como pasante en 1942. Sidelski tuvo con él numerosos actos de bondad y lo ayudó siempre que se encontraba en apuros. Los amigos de Mandela a menudo le daban compañía y consuelo, especialmente durante sus momentos de ansiedad. Ya fuera en tiempos de necesidad o para relajarse, siempre tenía gente a su alrededor. Sus amigos no solo eran las personas con las que se había formado, sino también sus familiares. Estas relaciones tan profundas hacían que los lazos siguieran estrechándose de generación en generación. Para Mandela, la amistad era una forma de construirse a sí mismo y también le servía de advertencia sobre ciertos acontecimientos en un nuevo entorno. Por ejemplo, durante su estancia en Johannesburgo, un amigo le advirtió de los gángsters que rondaban por la noche. Eran un grupo de personas que, cuando asaltaban tu casa, se llevaban cualquier cosa de valor. La advertencia que recibió Mandela le sirvió para actuar de inmediato cuando surgió la necesidad. Aunque no le hizo sentirse menos conmocionado cuando finalmente se los encontró, aunque al menos estaba prevenido. La amistad previene la soledad y el aislamiento, dando a las personas la oportunidad de ofrecer la compañía necesaria. Nunca se insistirá lo suficiente en el poder de las amistades porque somos seres sociales. Es una maravilla cómo las conversaciones con quienes consideramos amigos pueden a veces hacernos olvidar la soledad que nos rodea. Por eso es esencial saber que todo el mundo necesita un amigo, porque nadie es una isla. Nunca se sabe cuál puede ser el efecto salvador de escuchar a uno. La amistad es un bien del que uno no puede prescindir, ya sea de un preso, un político o cualquier otro ser humano.
La celda es un lugar ideal para aprender a conocerse a uno mismo, para indagar de manera realista y regular en el proceso de la propia mente y los sentimientos. Nelson Mandela. ¿Sabías que, según la Oficina de Estadísticas de Justicia de Estados Unidos, el número de presos que murieron bajo custodia penitenciaria operada por la Oficina Federal de Prisiones aumentó de 378 en 2018 a 381 en 2019? Punto clave 3. El afán de aplausos y reconocimiento puede obstaculizar el progreso. Como cualquier otro político, Mandela tuvo momentos de fama y el deseo, como cualquier otra persona ambiciosa, de conseguir más de lo que ya tenía. Esto le hizo hacer y decir cosas que no habría hecho ni dicho en otras circunstancias. La necesidad de labrarse un nombre y seguir siendo relevante en la sociedad le hizo tomarse muchas licencias. Por ejemplo, escribir cartas y libros sin una base real para que su nombre siguiera siendo relevante. La vida de Mandela nos muestra cómo, por ser humanos, tendemos a quebrantar incluso nuestras propias normas y principios para recibir los elogios de los demás. Ya sea de forma consciente o inconsciente, infringimos nuestras propias reglas. A veces queremos el aplauso ajeno como compensación por el estrés acumulado en nuestras vidas profesionales. Este sentimiento es frecuente, sobre todo entre los reformistas sociales, y para conseguirlo pisotearían cualquier estrado que se les pusiera por delante. No obstante, esto es algo que cualquier otra persona que no se dedique a la política puede encontrar la forma de evitar. No traiciones tus valores para recibir elogios y admiración de los demás. A menudo tiene resultados negativos. Hay personas que mienten y hacen todo lo posible para que las masas o las autoridades las tengan en alta estima. Un buen ejemplo es cuando Mandela tuvo que ser trasladado de la isla de Robben apenas 2 semanas después de su llegada. Se mintió diciendo que este cambio se realizaba por motivos de seguridad, cuando en realidad se debió a razones políticas más profundas. No es sorprendente saber que la necesidad de querer más predomina entre las personas con poder. Todos quieren fama y una personalidad que les dé un sentimiento de invencibilidad. Esta sensación explica por qué la gente quiere ser temida y haría cualquier cosa por conseguirlo. Es esencial saber que, por mucho que se desee el aplauso, los demás seres humanos no deben ser la herramienta que se utilice para lograrlo. Punto clave 4. Estar en casa y con la familia nos proporciona un sentimiento de seguridad y pertenencia. Hogar es un término tan común que pocas personas parecen apreciar su importancia. En sus escritos, Mandela asegura que ningún lugar es como el hogar. Explica lo mejor que puede la abrumadora sensación de algo parecido a la alegría cuando llegas a las calles de tu hogar. No importa cuánto tiempo hayas estado fuera, aunque parezca que no ha habido ningún progreso, la sensación de estar en casa no se puede explicar del todo con palabras. Cuando estamos cerca o abrazados a nuestras madres, la sensación de alegría se intensifica y esos sentimientos producen confianza. No importa lo mayores que nos hagamos, sentimos una especie de alegría infantil cuando volvemos a casa. Cuando estás en casa, te sientes más poderoso y libre. Por ejemplo, durante una de las visitas de Mandela a su pueblo natal de Mthatha, tuvo un enfrentamiento con un agente de seguridad, sin importarle las consecuencias que ese suceso podría haberle acarreado. Estar en casa, en cierto modo, también parece recordarnos las cosas que parecemos haber olvidado o a las que hemos dejado de prestar atención. Por ejemplo, durante su visita a su casa familiar, Mandela recordó que su madre ya no era joven y que necesitaba ayuda con algunas cosas. Sintió remordimientos porque vivía sola y muy lejos de la ciudad, algo que parecía ser un deseo común entre las personas mayores. No obstante, eso no excusaba el hecho de que siguiera sola y que pareciera que no la cuidaban. Por muy lejos que estemos de casa, es fundamental mirar atrás de vez en cuando. Tarde o temprano nos daremos cuenta de que cuanto más tiempo pasemos lejos de casa y de la familia, más nos pasan factura nuestras rutinas diarias. El hogar transmite calidez. Puedes encontrar algo parecido, pero nunca será lo mismo. En definitiva, nunca se insistirá lo suficiente en la importancia de la familia. Punto clave 5. Fortalece tus creencias, reflexiona y desarrolla tu cerebro para tener una vida más productiva.
No debemos tomarnos a la ligera el poder de la convicción. Una vez que estás convencido de una decisión, a veces hace falta un poder superior para hacerte cambiar de idea. Ya sea ante la muerte o ante algo no tan grave, la convicción te ayuda a mantenerte firme sobre las posibilidades y el resultado, por trágico que parezca. Mandela cuenta su agradable experiencia conversando sobre este tema con Ahmed Kathrada, activista contra el apartheid, político y preso político. Habla de cómo su convicción alimentó sus principios, normas y deseos, y también de cómo le prepararon para poder morir por esos principios. Cuando estás solo, es fundamental pensar. Cuando piensas, tienes la oportunidad de evaluar, lo que te lleva a tomar decisiones de peso que pueden cambiar tu vida. Pensar amplía la capacidad de tu cerebro. En la carta de Mandela a Hilda Bernstein, escritora, artista y activista contra el apartheid y por los derechos de la mujer, con fecha del 8 de julio de 1985, comparte sus opiniones sobre cómo las reflexiones fueron algo que empezó a ver importante. A pesar del vasto conocimiento que parecen ofrecer las tecnologías actuales y de hacer las cosas más fáciles, es evidente que la capacidad del cerebro es mucho más fiable que muchas de las tecnologías de las que dependemos. Las reflexiones son una parte esencial y un proceso de crecimiento, ya que a través de ellas se puede forjar mejor el futuro. La mejor forma de entrenar el cerebro para que tenga una mayor capacidad es utilizarlo de una manera más constante, algo demostrado científicamente. Nuestro cerebro nunca debería llegar al punto de volverse inútil simplemente por falta de uso. Cuánto lo hemos utilizado es algo que deberíamos comprobar durante nuestros procesos de autoevaluación. También es una parte integral de nuestro desarrollo como seres humanos. La civilización occidental no me ha hecho olvidar mi pasado africano, como tampoco los días de mi infancia en los que nos reuníamos con los ancianos de la comunidad para escuchar su sabiduría y experiencia. Nelson Mandela. Punto clave 6. Defender la justicia tiene un efecto dominó positivo en las personas que te rodean y en las generaciones futuras. La mayoría de la gente no quiere defender la verdad y la justicia. Aunque pueda parecer cruel, no es algo a lo que todo ser humano es propenso. Los efectos de defender la justicia no se pueden predecir. A veces tu postura puede ser productiva y tener un resultado positivo, pero puede que no sea el caso. Por ejemplo, una mujer que defiende la justicia es encarcelada y tiene que sufrir el separarse de sus hijos y de su marido. Mientras que ella puede ser capaz de hacer frente a las consecuencias de otras acciones, no se puede decir lo mismo de las personas que se ha visto obligada a dejar atrás. Especialmente, sus hijos se verán obligados a lidiar con la soledad por no tener a su madre cerca. Aparte de la soledad, también está el hecho de que sus vidas tendrían poco o ningún rumbo a medida que crecen. Esta falta de orientación también puede traer la separación familiar en más formas de las imaginadas. Para Mandela, observar a su madre cuando era niño fue algo que le ayudó en su trayectoria política. La valentía y la fuerza que le vio demostrar fueron parte de lo que alimentó sus pasiones y deseos. Ella, en cierto sentido, fue su heroína política. La defensa de la justicia puede ser un viaje muy duro que únicamente pueden emprender los más valientes de corazón. Un proceso esencial de autoevaluación te ayudará a considerar cómo tus decisiones, especialmente las políticas, afectan a la gente que te rodea. También debes ser capaz de valorar tu capacidad para soportar las consecuencias de esas acciones. Aunque mantenerte firme en tus creencias puede ser fantástico, muchas personas no pueden comprender o soportar los resultados de esa actitud, no solo por ellas mismas, sino por sus seres queridos. Conclusión. Nelson Mandela trata muchos temas en sus cartas, desde su percepción de la amistad y la familia hasta de sus enemigos. En general, siempre hay algo que aprender. La vida siempre tiene algo que enseñarnos. Puede ser observando un animal en la carretera, realizando actividades cotidianas o viendo los sufrimientos de las personas maltratadas por la guerra. Pero lo importante no es únicamente lo que la vida nos muestra, sino las cosas que podemos extraer y aprender de cada experiencia. El proceso de autoevaluación es fundamental para los seres humanos. Sin él, nuestro crecimiento en muchos aspectos se vería estancado. Además, nunca se insistirá lo suficiente en la importancia de las amistades y la familia, sobre todo cuando las personas que las forman son auténticas.
Cuanto más crecemos como seres humanos, más nos damos cuenta de la importancia de estos grupos. Por último, por muy malas que parezcan las personas que conocemos, siempre debemos darles una oportunidad. No somos perfectos y siempre hay espacio para mejorar. Es imprescindible saber que, a medida que progresamos en la vida, conoceremos a algunas personas que acabarán desempeñando papeles esenciales en nuestras vidas. Tanto si nos damos cuenta pronto como si no, la gente que nos rodea tiende a afectarnos de un modo u otro.